esta clase, miren, he tenido la enorme suerte de escuchar ya varias ocasiones esta orquesta con con cuatro diferentes directores. La, la, la primera vez fue en Ámsterdam con Bernard Haitink en la sexta de Mahler. La segunda fue en ese mismo viaje, la novena con Abbado, ni más ni menos. Después, varias veces en Nueva York y en Los Ángeles a Simon Rattle. Inclusive, pasó algo curioso porque escuché la misma novena de Mahler con Simon Rattle. Y otra anécdota es que exactamente el día que Mozart cumplía 250 años de haber nacido, esto fue entonces seguramente en el año 2006, en enero, que era digamos, el cumpleaños de Mozart, estuvimos con un programa maravilloso que incluyó la gran partita que es el 361 de Mozart. Entonces fue realmente inolvidable. Y miren, yo tenía un paradigma, y qué bueno no es casarse con los paradigmas, pero yo decía que no hay un sonido tan bueno, tan comparable como el de un buen par de audífonos con una muy buena grabación y un buen equipo de sonido. Yo realmente no me preocupo, a lo mejor está mal de que el equipo sea excelente, sé que hay gente que le encanta todo eso, yo realmente no percibo tanto estas diferencias. Pero con los audífonos los siento maravillosos porque aíslan ruido externo. Y se oye con una claridad, bueno, yo empecé a oír en long plays y que lo pasaba ni siquiera con sistema de estéreo a cassettes. Entonces, y en el carro con la ventana abierta y así, bueno. No era precisamente el sonido más fino del mundo, ¿no? Que llegaba uno al alto y bueno, se le acercaban a uno y bueno, ya saben cómo es. Bueno, el caso es que después de un par de conciertos que tuve la suerte de escuchar, me di cuenta que lo que decía un Stravinsky, lo que decía, ¿quién más? Lo dice Kirill Petrenko, que yo recuerde ellos dos, pero sin ser enemigos de las grabaciones, porque es una manera, yo diría, de no morir realmente. Qué bueno, ojalá y tuviéramos grabaciones de Mozart. Por ahí hay algunas de Mahler, de Gustav Mahler tocando el piano. El principio del cuarto de la cuarta sinfonía. Era como el teaser, como empezaba el programa hace mucho tiempo, la discoteca del coleccionista, y ponían puras obras con gente, digamos, de los mediados del siglo XX, de una calidad impresionante. Bueno, el caso es que después de escuchar a la orquesta, pero yo creo que desde los primeros compases, sentí que estaba yo equivocado, que ese sonido jamás lo había escuchado. Yo recuerdo, por ejemplo, la tercera de Mahler, con Maris Jansson y el Concertgebouw, también allí en el Carnegie Hall.
como que había un momento que iba yo con mis hijos y les pregunté, ¿no les dio miedo a la salida cuando sonó esto? Y sí, pero esto fue muy especial. Estaba uno tan imbuido en el sonido. Miren, yo le tenía ya una cierta reticencia al Carnegie Hall, porque precisamente las últimas veces que fue a oír a Berlín Conrad, y ya había una tremenda indisciplina. Sonaban celulares, platicaba la gente, de milagro no comían, leían el programa en pleno concierto, distraían muchísimo. Me acuerdo, Rattle pidió que apagaran un aparato de sonido que lo molestaba a él, imagínense. Yo junto al Whitmore Hall, que es como religioso el asunto. Bueno, pues desde que llegué al Carnegie Hall al primer concierto esta vez, volví a sentir esa seriedad y sentí el ambiente desde la entrada, independientemente de que estaba sold out, o sea, agotadas las localidades, por supuesto. Pero independientemente de eso, se sentía mucha, ¿cómo les puedo decir? Lo mismo que yo sentía, sería mucha, no sé si curiosidad, pero sí, digamos, mucha inquietud o curiosidad. La verdad, muchas ganas de saber cómo iba a tocar o cómo iba a sonar la orquesta. ¿Suena igual o diferente la orquesta con nuevos directores? Por supuesto que sí, aunque cada orquesta dicen que tiene su propio sonido. Eh, yo, es más, hasta antes de este concierto, yo hubiera calificado en un grado superior al Concertgebouw de Ámsterdam que escuché con Mary Johnson la última vez. Espectacular. Con esa tercera de Mahler. Pero no, esto que oí, les puedo decir que fue un verdadero shock. En primer lugar, me di cuenta que el verdadero sonido, como decía Mravinsky o dice Petrenko, es tan único e irrepetible, es tan efímero, que sí recuerdan seguramente que los que ya la escucharon, les pido una disculpa, la anécdota de Mravinsky, que después de un ensayo de, bueno, no, lo platica un violinista ya Mravinsky muerto, un violinista de la Filarmónica de Leningrado, platica la anécdota que no había oído algo tan bello en su vida, eran sonidos celestiales. De por sí Bruckner, la séptima, wow. Bueno, cuando fueron a felicitar, dice que el último ensayo general fue de corridito, sin interrupción. ¿Qué dice este violinista que nunca había visto algo tan impresionante en su vida? ¿Y qué creen que decidió Mravinsky? Vean el profesionalismo y que algo de eso, ahorita lo vamos a ver, se ve en Kirill Petrenko, esa honestidad musical artística que hoy en día tan comercial todo es una delicia. Pero, es más, hasta ahorita van a ver, no es aquel director apantallante, todo guapo, como tipo Carlos Kleiber, así que bueno, o Claudio Abad, o no, es otra cosa, van a ver. Pero el sonido también es otra cosa. Bueno, fue una verdadera experiencia, les voy a ir platicando. Y les decía, un ambiente de muchísimo respeto en ambos conciertos. No tuve un solo incidente desagradable de ruido, que
Ya ven que en ese aspecto soy hasta sangrón, si le quieren llamar así. Inclusive en el intermedio, platicando con una señora, porque estábamos en un palco, que se ve que le encanta la música, y empezamos a hablar de la maravilla que es Petrenko. Qué barbaridad. Bueno, miren, antes que nada, ¿qué representa lo que le pasó a Kirill Petrenko? Al director, y lo he dicho N veces, de la Filarmónica de Berlín, se le considera en la buena música el número uno. No hay más. Esta orquesta que funda hace muchos años a alguien a quien también les he platicado de él, era un músico excepcional, musicólogo, director de orquesta. No sé si compositor, que yo recuerde no, o debe de tener algunas composiciones, pero un personaje musical con una fortaleza que, entre otras cosas, funda esta orquesta que se llamó Hans von Bülow. Se rompió su amistad con Wagner por el pequeño detalle que Wagner pues le quitó a la mujer, a Cosima Liszt, que se enamoró perdidamente de Wagner, y cuando murió Wagner lo lloró de una manera que no se despegaba del cadáver y así. Como era todo Wagner muy escenográfico, pues pidió que echaran sus cenizas en Venecia. Bueno, igual que Igor Stravinsky, por ejemplo. Ok, entonces se funda esta orquesta. ¿Qué ha pasado? Su historia es formidable, y pues es la historia prácticamente un poquitito después de que nace Alemania, hasta los días de hoy. Y sin duda es un patrimonio de los alemanes, eso es innegable. Miren, después de su fundador Hans Bülow, a principios del siglo XX, hay un director que se dice que era el mejor de esa época, que perfecciona muchísimo a la orquesta. Y además tiene unos sistemas de financiamiento muy saludables, no es una orquesta pobre como la mayoría de las orquestas. En una época el Manufacturers Hanover, el banco, creo que hoy Credit Suisse, en fin, no le faltan grandes patrocinadores. Yo diría que es un patrimonio de los alemanes y de todos nosotros. De veras es una joya esa orquesta. Más que una joya. Bueno, miren, entonces ese gran director llamado Arthur Nikic le cede la batuta. Yo creo que ya, quizá habrá otros, ni más ni menos, que quizá el más grande, no sé con Petrenko, pero a ver hasta dónde llega Petrenko. Pero alguien que es toda una eminencia, toda una institución, que es Wilhelm Furtwängler. Para mi gusto, uno de los grandiosos directores de la historia. Pero pues viene la parte negra de la historia, porque suben los nazis al poder y es la orquesta del Reich, y hay muchísima literatura, muchísimos documentales, inclusive una película maravillosa que se llama Requiem por un imperio, que trata del juicio de Furtwängler después, después de la guerra. Imagínense, está el soldado americano, que es medio patán, pero muy, muy inteligente. Y
está su secretaria alemana que recién perdió la guerra. Y entonces llega el gran Wilhelm Furtwängler. Y entonces le habla con una admiración. Le dice, acaba de llegar doctor Furtwängler. Y le contesta el americano, pues hágalo esperar y no le ofrezca nada, o algo así, ¿no? O sea, se las recomiendo muchísimo, muchísimo. Muy, no les platico más, porque vale mucho la pena que la vean. Requiem por un imperio. Bueno, también hay un documental que puse en la clase presencial que se llama La Orquesta del Reich, que es el documental de lo que vivieron en esta orquesta en la Segunda Guerra Mundial. Hay una anécdota, bueno, más que una anécdota, una grabación de la novena de Beethoven, que se está grabando con Furtwängler y Berlín, mientras se oyen los bombardeos. A ver, imagínense la emoción del momento y se oye, bueno, no, los coros entran, no cantan, ladran, es increíble. Bueno, después de Furtwängler, un director que es la fascinación de algunos, tan es la fascinación de algunos que fue electo por muchos críticos musicales como el personaje más importante de la música del siglo XX. Yo no concuerdo. Ni siquiera creo que sea de mis favoritos hoy en día. Mi señora y yo, porque sentimos, bueno, hizo un logro impresionante. Como nadie supo comercializar a la Filarmónica de Berlín. Y aunque suena muy vano, gracias a todos esos ahorros y todo, hoy tenemos lo que tenemos. Entonces hizo masivas las grabaciones. O sea, su grabación en el año de 1970, en el bicentenario de Beethoven de las 9 sinfonías, bueno, lo tenía yo por duplicado y con él oían las sinfonías, aunque las tenía con Bruno Walter, las oía más con Karajan, porque era como la moda también. Y eran grabaciones, yo les diría, perfectas técnicamente, claro, con unas técnicas sonoras mucho más avanzadas que las de Bruno. Pero hoy en día les diría que no es tan artístico, no sé cómo describirlo, no es se habrán dado cuenta que lo pongo poco. Inclusive un músico que dirigió bajo ambos dice que ni siquiera le hacían mucho caso. Y tenía, miren, para dirigir, se vale dirigir no solo con la batuta, se dirige hasta con las pestañas, con todo el cuerpo y hasta con la energía así, con nuestra aura que sale del cuerpo. Karajan, yo creo que se fascinaba tanto a sí mismo, yo no le acabo de creer. Tocaba dirigía con los ojos cerrados, entonces los músicos dicen que este músico, en un documental también de la Filarmónica de Berlín, comenta que no era tanto la dirección de Karajan, sino dices que ya traíamos el sonido de Furtwängler. Comenta que en un ensayo que estaba saliendo bastante mal con Karajan, de repente, tras el telón, quién sabe qué andaba haciendo por ahí, aparece Furtwängler. Y si nomás lo vimos y el sonido mejoró una barbaridad. Lo puedo decir ahora que escuché a Petrenko. También cuando escuché a Bado. Hay gente que de veras es tan grande esa energía que prácticamente hipnotiza. Bueno, miren, hay pequeñas piezas, traje muchas, porque no los quiero aburrir con documentales.
Bueno, miren, me acuerdo que estaba yo en un concierto de la Sinfónica Nacional un viernes en Bellas Artes y de repente anuncian en el micrófono, les tenemos que informar que acaba de morir Herbert von Karajan. Bueno, entonces el rey ha muerto, viva el rey. ¿Quién lo va a sustituir? Y era un director que casualmente yo ya había seguido desde que años antes escuché en un programa de radio que se llamaba La Otra Música de Julio Estrada, que decía, imagínense, igual que yo era joven abajo, y entonces decían, un joven director milanés está causando furor, escuchen su grabación de La Consagración de la Primavera. Y desde entonces compraba yo grabaciones como él, me encantaban. En especial, no recuerdo si antes o después de que lo nombraran en la Filarmónica de Berlín, pero lo que es muchas obras de él, pero su Misa Kegel 427 de Mozart, su Stabat Mater de Pergolesi, yo creo que son incomparables, maravillosos. Y como les digo, tuve la suerte de escucharlo. A Haydn, que lo escuché también con Berlín, era como invitado. Y realmente me dio mucho gusto. Muchos años después, ya después de haberlo escuchado, en un vuelo compré la revista Time y de pura casualidad dice que Abbado renunció a la Filarmónica de Berlín, porque en el caso de Karajan fue vitalicio hasta que murió. Ah, bueno, ¿saben quién dirigió un tiempo después de la guerra corto? Ni más ni menos el Levidache. Ah, imagínense qué calidad, ¿no? Cuando nadie quería ir a Berlín. Acababa la ciudad era puras ruinas. Y el ambiente no creo que haya sido muy agradable. Bueno, el caso es que me entero en ese time, para mi sorpresa, la de las dos cosas, que Abbado deja de ser el director de Berlín, y ahí es donde vi por primera vez el término. Y el nuevo papa de la música será Simon Rattle. Yo ahí lo había escuchado en el mismo festival, pero no pensé que fuera a llegar, porque junto a Abbado en ese festival, pues realmente Abbado eclipsó a los demás. Quizá no a Chailly, pero ya Chailly no. Estaba Muti, estaba Haydn, y estaba Rattle. Me gustó muchísimo, le oí la séptima, la que acabo de escuchar en Nueva York, pero con Viena. Bueno, pero ahora vamos a ver. Ah, bueno, miren, cuando ya también Simon Rattle, en una actitud yo creo que muy correcta, para mí Simon Rattle fue extraordinariamente buena elección. Además, un tipo sensacional. Bueno, pero resulta de otro apasionado y conocedor, y todos, aunque se ven de caracteres muy lindos, no, la disciplina, digo, ahorita les platico lo que me pasó con Kirill Petrenko. Bueno, el caso es que para que veamos lo que es la elección del director. Bueno, cuando llegué de ese viaje, no, yo creo que ya fue con Petrenko, porque Petrenko no acaba de tomar posesión ahorita, fue desde creo que el 2019, pero vino la pandemia.
Pero este Petrenko, me acuerdo cuando di la clase presencial todavía, que puse un documental en donde se anuncia, es una ceremonia para mí maravillosa por todo su protocolo y por las formas, aunque no soy creyente y mucho menos católico. Pero la ceremonia en la que dicen y anuncian Habemus Papam se me hace muy emocionante, porque la gente está eufórica, acaba de morir un papa, ahora quién va a ser, el poder del papa, etcétera, ¿no? Todo lo que representa, y es una ceremonia pues con tal forma que emociona no por la fe en sí, sino por el esplendor de la ceremonia. Bueno, aquí Habemus Papam les quiero poner, antes de que, vamos a, sí, ponte por favor el que dice Esteban, Kirill Petrenko, New Chief Conductor, es cuando designan a Kirill Petrenko, vean Habemus Papam, cómo fue, del director de la Filarmónica de Berlín. Meine Damen und Herren, willkommen in der Philharmonie. Mein Name ist Elisabeth Hilsdorf, ich bin die Pressesprecherin der Stiftung Berliner Philharmoniker und möchte ganz kurz ein bisschen was zum Ablauf erklären. Zunächst zu den Protagonisten der heutigen Pressekonferenz. Zu meiner Rechten Peter Riegelbauer, Kontrabassist und Orchestervorstand. Dann Stanley Dodds, zweite Geige und Medienvorstand. Unser Intendant Martin Hoffmann. Olaf Mahninger, Solocellist und Medienvorstand, sowie Ulrich Knörzer, Bratsche und Orchestervorstand. Wir werden es so machen, dadurch, dass wir auch live in der Digital Concert Hall sind, dass die Herren sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch sprechen. Wir werden das ein bisschen aufteilen. Ich werde jetzt auch die Begrüßung noch mal kurz auf Englisch wiederholen. Ladies and gentlemen, welcome to the Philharmonie. Just some short organizational explanations. I want to introduce you the people who will start to speak soon. This is Peter Riegelbauer, double bass and orchestra board member. Stanley Dodds, second violin and media board member. Our general manager, Martin Hoffmann. Olaf Mahninger, solo cellist and media board member. And Ulrich Knörzer, viola player and media board member. I give the word to Martin Hoffmann. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Stiftung Berliner Philharmoniker ganz herzlich begrüßen. Heute ist ein toller Tag für uns und dass Sie so zahlreich gekommen sind, lässt mich vermuten, dass Sie vielleicht ahnen könnten, um was es gehen könnte. Das wird Ihnen anschließend dann der Orchestervorstand im Einzelnen auch mitteilen. Als Vertreter der Stiftung darf ich Ihnen sagen, dass wir alle ganz wunderbar froh sind über eine Entscheidung, die das Orchester gestern gefunden hat. Und was für ein schöner Montag. Ladies and gentlemen, a warm welcome from me as representative of the foundation of the Berlin Philharmonic Orchestra. I can imagine that you know why we are here to meet each other, that we have something to say to you, which is quite important for the future of the orchestra. And let me summarize this at the beginning. It's a wonderful day for us, and we are very happy to present you today or to make this announcement. And now I hand over to Peter Riegelbauer, who might give you some names. Thank you. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen im Namen des Orchesters. Und ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. Die Berliner Philharmoniker haben sich gestern erneut zu einer Orchesterversammlung getroffen, um den zukünftigen Chefdirigenten zu wählen. Wir freuen uns sehr, dass wir den Wahlvorgang beenden konnten und wir haben ein positives Ergebnis erzielt. Die Berliner Philharmoniker haben mit großer Mehrheit den Generalmusikdirektor der Staatsoper München, Kirill Petrenko, gewählt. Er hat in einem anschließenden Telefonat mit mir die Wahl angenommen und wörtlich gesagt,
ich umarme das Orchester. Diese künstlerische Entscheidung gilt einem Musiker, bei dem Partitur und Werk immer im Vordergrund stehen, nicht die eigene Person, der am Abend aber den Konzertsaal auf eine faszinierende Art und Weise verwandeln kann. Now in English. The members of the Berliner Philharmoniker met again yesterday to select a future chief conductor. It gives us a great pleasure to announce that the election procedure was brought to a successful conclusion with a positive result. The Berliner Philharmoniker have elected by a large majority the music director of the Munich Opera, Kirill Petrenko. He confirmed his acceptance in a telephone conversation directly afterwards and said, "I embrace the orchestra." This has been an artistic decision in favor of a musician for whom the score and the work itself is always in the focus and not his own person. And he is always able to transform a concert hall with his unique charisma. So, ich gebe jetzt weiter an meinen Kollegen Ulrich Knörz. Bitte, Uli. Danke. Etwas ganz Besonderes an unserer Wahl Kirill Petrenkos ist, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, nachdem er nur 3-mal bei uns zu Gast war. Als er zum ersten Mal im Jahr 2006 zu uns kam, hat sich dieses Besondere bereits angedeutet. Normalerweise, wenn ein Dirigent zum ersten Mal bei uns auftritt, sprechen wir Kolleginnen und Kollegen miteinander und fragen uns, wollen wir diesen Dirigenten wieder einladen oder lieber nicht? Bei Petrenko war die Frage aber nur, wann laden wir ihn wieder ein? Wie lange dauert es bis zum nächsten Mal? Dieser Wunsch, ihn möglichst bald und möglichst oft bei uns zu haben, hat sich dann über die nächsten beiden Engagements immer weiter verdichtet, bis wir nun entschieden haben, dass wir ihn ganz für uns, nämlich als Chefdirigenten, haben wollen. Something very special about our election of Kirill Petrenko is that we made this decision after having him here with us only 3 times. When he came for the first time in 2006, this very special moment was already evident. Normally, when we have something for a debut with us, we are discussing the question, should we invite that person again or not? With Petrenko, the only question was, when can we invite him again? Our wish to have him as soon and as often as possible then got stronger and stronger over the next 2 engagements, so that our decision was now we want him completely as our chief conductor. Thank you. Ich möchte mir mit Stan Dodds die Ehre teilen, einen kurzen Gruß von Kirill Petrenko, ich auf Deutsch, er auf Englisch, an Sie zu übermitteln. Vielleicht noch persönlich von mir. Also unser Orchester freut sich natürlich unglaublich. Diese Entscheidung ist für uns eine unglaublich emotionale Entscheidung, und diese Art und Weise, wie Kirill Petrenko die Musik und die Werktreue und die Tiefe und das Ausloten in den Mittelpunkt seines Schaffens stellt, hat uns unglaublich beeindruckt von der ersten Sekunde und überzeugt, und wir freuen uns unglaublich, dass er diesen Weg zu uns gefunden hat und unser neuer Chefdirigent wird. Kirill Petrenko, man kann es gar nicht in Worte fassen, was in mir gefühlsmäßig vorgeht, von Euphorie und großer Freude bis zu Ehrfurcht und Zweifel ist da alles drin. Ich werde meine ganze Kraft mobilisieren, diesem außergewöhnlichen Orchester ein würdiger Leiter zu sein, und bin mir auch der Verantwortung und der hohen Erwartungen bewusst. Vor allem erhoffe ich mir aber vom gemeinsamen Musizieren viele Momente des künstlerischen Glücks, die unsere harte Arbeit belohnen und unser Künstlerleben mit Sinn erfüllen sollen. Soweit Kirill Petrenko. In English, the original words of Kirill Petrenko, in English. Words cannot express my feelings. Everything from euphoria and great joy to awe and disbelief.
I am aware of the responsibility and high expectations placed in me, and I will do everything in my power to be a worthy conductor of this outstanding orchestra. Above all, however, I hope for many moments of artistic happiness in our music making together, which will reward our hard work and fill our lives as artists with meaning. Dear Kirill Petrenko, we wish exactly the same. Thank you very much. Miren, algunas cuestiones del idioma, qué pena que se habló tanto en alemán. Él ya había trabajado en Alemania, aunque nació en Siberia, ya había estado en Alemania, van a ver qué bien habla alemán. Que si tiene carisma, es algo impresionante. Miren, no, como les decía, yo le vi una energía contagiosa, una mirada prendida, un estilo de dirección cómodo, muy vertical, como que hacia adelante más que las manos así. Pero olvídense de cómo, o sea, sí es maravilloso, de verlo de frente ha de ser una locura, pero en el Carnegie Hall no hay coro, estamos haciendo en el coro, como en el conserje, vamos. Pero desde atrás se notaba, aunque yo realmente casi todo el tiempo tenía los ojos cerrados. Bueno, miren, para no aburrirlos de tanto documental y demás, pero creo que vale la pena. Vamos, por favor, Esteban, la que gustes. Son piezas muy cortas, pero para que se vayan acostumbrado a este sonido de Petrenko. Obras muy famosas, supongo que van a reconocer la gran mayoría. La calidad del sonido es maravillosa, miren. Decían que únicamente fue invitado 3 veces a dirigir la orquesta. Yo había escuchado que lo que los enamoró fue la segunda sinfonía de Elgar.
que tiene un gran carisma, eso es evidente, pero estar allí verdaderamente se hizo esa electricidad como para que haber recultivado el Carnegie Hall, qué maravilla. Que decían, no es que si pensamos que lo queríamos invitar de nuevo, sino cuándo, o sea, les fascinó. Luego, muy honesta la respuesta de Petrenko en el sentido que está eufórico, no tiene palabras, está consciente de la responsabilidad, pero dice que le va a dar, y yo creo, miren, quizá la Orquesta Filarmónica de Berlín y su director. Esto aparte de los títulos nobiliarios, el Papa de la Música o así. Yo creo que sí marca un poco la dirección de hacia dónde va la música. Y yo creo que la música se ha comercializado demasiado. Se privilegia el espectáculo a veces muy barato, o el lugar, que me acuerdo que oí tal cosa en las termas de Caracalla. Bueno, pues yo las oí en mi cama con audífonos, yo creo que las oí mejor, ¿no? Claro, la arquitectura de las termas a veces es maravillosa, pero pues cada cosa en su lugar. Yo no me gusta combinar esas cosas, ¿no? Es muy personal, yo ahí soy muy purista. Bueno, pero qué bueno que se está yendo a la esencia de la música. No al glamour, no a lo comercial, sino a hacer esa música tan grandiosa. Que de eso se trata finalmente. Hoy en día se agradece mucho, mucho la honestidad. Y creo que es un tipo, van a ver, además, en la manera de hablar, de expresarse y lo que contesta, pues obviamente tiene que ser un hombre muy inteligente. No creo que un tonto pueda llegar a la Filarmónica de Berlín o producir esos sonidos. Era la trágica de Mahler, la sexta, la que precedió a la que vamos a escuchar. Bueno, a la que escuché, y vamos, si nos da tiempo, a escuchar un rato también. Les digo, bueno, ahorita les platico un poco del físico de Petrenko, pero ahora sí, miren, tiene su grado de cuestión política y de lo que es elegir y lo que representa. No les estoy dando la clase así por mi euforia de lo que escuché, sino porque yo creo que es muy formativo, porque, insisto, esta orquesta marca la pauta. Entonces vamos a escuchar, por favor, Esteban, a Juan Arturo Brennan, me gusta mucho, un gran conocedor de música mexicano crítico, que platica o lo entrevistan acerca de la designación de Kirill Petrenko. Entonces, si lo pones, Esteban, oigan qué interesante todo. Se van a dar cuenta que, como en todo, hay grilla, hay política, y yo encontré una crítica horrible de Kirill Petrenko, con la cual, por supuesto, no cuento. Bueno, ya les habíamos anunciado la presencia, como cada viernes, de Juan Arturo Brennan. Algo de lo que platicamos hace algunas semanas, la estafeta en Berlín, esta orquesta que no se decidía, que tenía un proceso que parecía muy largo, de pronto se resuelve y lo hacen por un hombre que viene de Baviera, que es Kirill Petrenko. ¿Por qué nos platicas cuál es tu visión de esta selección que resultó un tanto sorpresiva para quienes habíamos estado ahí al pendiente de qué es lo que iba a ocurrir? Esto es para a partir del 2018. Bueno, pues ahí está este personaje que no se esperaba, incluso se había hablado de Dudamel, de otros directores. Y no se esperaba también porque cuando lo estuvimos discutiendo aquí, que se supone que iba a ser una semana esa votación, en la página de la orquesta se había anunciado que se posponía esta decisión un año. Exacto, y tampoco de repente. fue. Hola, Laura.
Hola, Guamancio, ¿Cómo estás, y hola Arturo? a todos. En efecto, como dicen por ahí, humo blanco en la Filarmónica de Berlín, después de que hubo humo negro. Y sí es una sorpresa, Kirill Petrenko acaba de ser elegido democráticamente por los músicos de la orquesta a la que va a tener bajo su cargo. Es muy importante eso. No fueron los administradores, no fue el patronato, no fue el board, no fueron los patrocinadores, no. Los músicos de la orquesta votaron democrática y abiertamente por la batuta que los va a dirigir a partir de 2018. En aquella vez que lo comentamos aquí, mencionamos los nombres que tú acabas de decir. Estaba Dudamel, estaba Telemann, estaba Andris Nelson, algunos decían Barenboim, decían por ahí que también quizás Semyon Bichkov, algunos como Caballo Negro. Nadie mencionó jamás a Kirill Petrenko. Y de alguna manera es una sorpresa que lo hayan nombrado, pero no simplemente porque no estaba en la quiniela, sino porque su perfil, sobre todo contrastado con el de Rattle, y eso es lo que hasta el momento no he leído a nadie que lo comente, es bien interesante. Rattle es un tipo extrovertido, ¿sí? Muy comunicativo, es un gran comunicador, además de un gran director. Hay quienes dicen que es el bufón de la batuta, yo estoy totalmente en desacuerdo con ellos, ¿sí? El hecho de que el tipo sea expresivo y que le guste comunicar con palabras y con hechos, más allá del mero mover la batuta, me parece muy bien, ¿sí? Kirill Petrenko es un tipo completamente ascético, hacia adentro, introspectivo e introvertido. Muy buen músico, pero está en lo suyo, está con la partitura, con su batuta y con la orquesta. Y parece que afuera, el mundo como si no existiera. Entonces yo tengo una teoría muy personal que elaboré desde que supe que Kirill Petrenko era el bueno. Creo que después de no haberse podido poner de acuerdo, según dicen los chismes, la orquesta se dividió Nelsons o Telemann, que parece que en la votación anterior por ahí fue el asunto, y no se pudieron poner de acuerdo, decidieron por lo que se llamaría en nuestro medio político un candidato de unidad. Whatever that means, como dirían los ingleses, ¿no? ¿Y qué tiene Petrenko fundamentalmente? Que no es Rattle. Pues yo me pregunto si la Orquesta Filarmónica de Berlín, si los músicos no están o hartos de Rattle, de su estilo, o dicen, bueno, estuvo bien, pero vamos a cambiar a otro asunto. Realmente no importa mucho. ¿Será hartazgo o será reto? Una de las dos, o es hartazgo o es reto, pero sí tiene algo bien interesante, más allá del estilo. A ver, ¿a qué me refiero? Uno dice, he oído voces en estos días, oye, pero Petrenko es bueno, ¿no? ¿Por qué se sorprende tanto? Punto número uno. Cualquiera que haya sido invitado a dirigir la Filarmónica de Berlín en estos años es bueno, o es buenísimo, o es súper bueno. La Filarmónica de Berlín no invita a directores medianos, punto. O sea, estrictamente, casi cualquiera de los que están en la lista de los invitados, desde que Rattle asumió hasta hoy, puede haber estado. Con poquísimas excepciones, por edad, porque tienen muchos puestos, por lo que sea, pero cualquiera. Sí, Kirill Petrenko es un muy buen director, pero a mí lo que me ocupa, no me preocupa, es que además de ser un gran director, Simon Rattle, desde que asumió en la Filarmónica de Berlín, ha realizado una serie de actividades musicales, de acercamiento a la sociedad fuera de la Philharmonie, la sala de conciertos de Berlín, que son muy importantes. Conciertos para jóvenes, conciertos para niños, poner a su orquesta a tocar la consagración en la primavera para que bailen una coreografía muy compleja. Jóvenes estudiantes de escuelas públicas y privadas, no de danza, sino de escuelas. Los conciertos didácticos, los conciertos, los late night, tarde en la noche, que a veces son sinfónicos, a veces son de cámara, mucho repertorio contemporáneo, encargos a compositores nuevos, música difícil mezclada con los grandes clásicos. O sea, Rattle le dio una vida efervescente a esa orquesta, ahí dentro de la Philharmonie y en la sociedad que lo rodea, y las giras al extranjero, y las giras al lejano oriente, etc. Yo me pregunto si un músico tan introspectivo como Kirill Petrenko ¿Continuará un proyecto así o se va a dedicar a programar repertorio más o menos tradicional y a dirigirlo de manera espléndida, porque ese es un buen director. Cuando yo mencioné alguna duda, no por su calidad musical, sino por estos programas extra sala de concierto, ¿sí? O extra temporada convencional, alguien me dijo, oye, pero si Petrenko es un gran director, ¿cuál es el problema? Ve sus videos. Y claro, fui a ver los videos. Solamente he estado 3 veces director huésped. Eso es bien importante. Con 3 veces los músicos dijeron, este es el bueno para nosotros. O sea, algo tiene, porque esos músicos no son cualesquiera músicos, punto número 1. Y después resulta que, además de eso, solamente 2 de esos conciertos están en el archivo del Digital Concert Hall, de la sala de conciertos digitales. Revisé partes de ello, es muy buen director. En el primero que revisé había Stravinsky, había Rudy Stephan, un compositor contemporáneo, 2 obras de Rudy Stephan, un compositor vivo contemporáneo, y un Scriabin. Muy bien. Y en el segundo concierto de él que hay en ese archivo, hay Beethoven y Elgar. O sea, era bastante interesante para balancear repertorios y estilos y lenguajes. Todo muy bien.
muy bien, ¿sí? Pero habría que ver qué va a pasar con la Filarmónica en sus actividades extra temporada, que a mí me parece que con ellas Rattle ha hecho maravillas. Ha tenido realmente un alcance más allá de la sala de conciertos que me parece muy importante, sobre todo con una orquesta de esa calidad. Ojalá que Petrenko, de cuya calidad musical no tengo ninguna duda y tampoco tengo duda del criterio de los músicos berlineses, ojalá que continúe e incluso expanda estas actividades extra cancha, por decirlo así, ahora que están jugando Argentina y Colombia y van 0-0 cuando deje de verlo. En esas actividades extra cancha, ojalá que Kirill Petrenko colabore. Y hay un pequeño, gran detalle más, que apenas en estos días, después de la sorpresa que causó su nombramiento, su elección, su elección, dije mal, ya se está empezando a ventilar. Es judío y es Berlín, y es una orquesta que tuvo como directores a Wilhelm Furtwängler y a Herbert von Karajan, cuyas asociaciones nazis se siguen discutiendo hasta la fecha y son parte de la historia escrita y hablada de la Filarmónica de Berlín y de su asociación o no con el régimen nazi. Entonces el hombre es judío y ya empezaron algunos periodistas alemanes a tirarle piedras por eso, que me parece abominable a estas alturas de 2015. Punto número 1. Punto número 2, estoy haciendo muchos puntos A y B, etcétera. Hay algo bastante interesante. Algunos periodistas han salido en su defensa por ello y han denostado a los otros. Y a alguien se le ocurrió mencionar, como para meterle aperturas al tornillo, que ya hay 3, considerando que va a entrar pronto Petrenko, que hay 3 directores judíos en Berlín. Barenboim, ¿sí?, en la ópera estatal, Ivan Fischer en la Konzerthaus, y va a asumir Petrenko pronto en la Filarmónica de Berlín. Entonces, algunos mega retroconservadores, todavía con pruritos de raza aria, etcétera, les están haciendo así con las uñas y se están quejando de Petrenko y aprovechan para airear que hay otro par de judíos en puestos importantes ahí. El caso es que va a ser bien interesante. El tipo es un muy buen músico, de estilo totalmente distinto al de Simon Rattle, y va a ser muy interesante ver qué va a hacer. Bueno, escucharon qué interesante. Miren, Rattle había dicho, como es de Liverpool y atendiendo a la canción de los Beatles, When I'm 64, retirarse cuando cumpliera los 64 años. Luego, ¿a quiénes nombran, entre otros, para dirigir Berlín? Miren, yo creo que si hubieran puesto a Dudamel, Dudamel no es que esté bien, pero como que cuadra más con Los Ángeles que con Berlín, la ciudad del show. Andris Nelson es un director muy importante, él es latrio, ya dirigió Boston, ahora sustituyó ni más ni menos que al gran, que no sé, de los que yo hubiera pensado, y no sé por qué no lo nombran ni siquiera entre los posibles, es Ricardo Chailly, que yo lo hubiera puesto, yo creo que tiene todos los tamaños, pero pues ha de estar tan feliz en la Scala de Milán, la principal casa de ópera del mundo. Yo creo que para algunos puede ser tanto o más que la Filarmónica de Berlín. Bueno, dijo lo del humo blanco, les digo que es como el Papa. Miren, que lo hayan escogido los músicos de Berlín, y no por unanimidad como escuchamos. Ya no les dije, este señor Nelson está ahora en la Gewandhaus de Leipzig, una de las grandes, y todavía mucho más antigua que Berlín, de los grandes orquestas alemanas. Y oían la música de fondo, que bellecer el oro del Rin de Wagner. Iván Fischer, húngaro él, hemos oído música de Haydn, grabó todas las sinfonías de Haydn. Telemann es el que habla de Karajan, ¿se fijaron? Bishkov, con él hemos puesto Brahms, un nombre de una CJ ruso maravilloso también. Barenboim, para mí le falta. En fin, qué bueno que fue Petrenko. Bueno, ponte otra cosa de música, Esteban, para no cansarlos. Y creo que no voy a terminar hoy, pero le seguimos. Miren.
qué picados nos deja. Es quizá mi movimiento favorito de las sinfonías de Beethoven, es la apoteosis de la danza, como dijo Wagner, el último movimiento, que es una verdadera como lucha contra el destino, con esa fuerza. Bellísimo, bellísimo. No, oírlo con Petrenko en vivo ha de ser morirse.